Cuando el Congreso aprueba leyes para proteger a quienes no tienen voz, como los animales, suceden cosas buenas. La Ley Ángel busca acabar la impunidad en los casos de maltrato animal, endurece las sanciones y ofrece las garantías totales por parte del Estado. Pero, ¿para qué esta ley? Ya veremos. Esta ley busca acabar con los vacíos que hacen lento y confuso el castigo a los maltratadores. ¿Sabías que hoy hay dos procedimientos diferentes para actuar frente al maltrato animal? Eso ha causado líos, demoras y hasta que los animalitos rescatados vuelven con sus antiguos maltratadores. Revictimización total. La Ley Ángel propone un procedimiento claro, rápido y eficaz para que las autoridades sepan exactamente cómo actuar. Además, establece medidas preventivas como la aprehensión inmediata a animales en peligro. Y sin necesidad de una orden judicial, se activa la ruta de atención al maltrato animal, una especie de 1-2-3 en la atención a nuestras mascotas. Ley 207 de 2024. Juan Carlos, yo quisiera saber si usted conoce la Ley Ángel y cuál es su punto de vista respecto a ella. Sí, estoy de acuerdo con esta iniciativa que se encarga de proteger a los animales. Pues la verdad, muchas veces vemos situaciones en donde hay maltrato animal y a veces queremos como intervenir, pero no tenemos como el conocimiento o la línea, de, como dices tú, 1, 2, 3, para poder reportar estos hechos. Exactamente, mucho más claro, más fácil y rápido para todos. Hoy hablaremos con Karen Molano, animalista de Boyacá, quien ha rescatado decenas de perritos maltratados. Karen, bienvenida a nuestro programa ¿Pa' qué esta ley? Es un programa pues que tenemos destinado para contarle a la gente de una manera fácil, de una manera en la cual la puedan entender las leyes que tienen que ver con el bienestar de la comunidad. En este caso, pues vamos a hablar de la Ley Ángel, la ley que fue sancionada este año y es la 2455 del 2025. Quisiera que me comentes del proceso que tú tuviste en cuanto a esta ley, pues ya que eres una animalista, que también conocemos que tienes un refugio para animalitos, digamos, en condiciones, en malas condiciones. Y queremos que tú misma nos cuentes, ya que estás ahí acompañada de Coraje, el perrito que hace parte de tu compañía. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, mi nombre es Karen Molano, soy directora de la Fundación Protectora Animales Salva, una fundación que lleva más de 12 años trabajando por los animales, especialmente aquellos en estado de calle. Esta es una ley muy importante para nosotros y ha sido una ley en la cual nosotros teníamos muchas esperanzas que fuera aprobada y al cual le agradecemos a todo el Congreso porque le dieron el valor y también la importancia que esta ley tenía. Y pues afortunadamente, efectivamente, el 18 de abril del 2025 fue sancionada, como lo mencionabas, la número 2455. Es muy importante que conozcamos que el número de esta ley es la 2455, ya que popularmente se conoce como la Ley Ángel, pero cuando ya nosotros vamos a hablar del tema jurídico tenemos que hablar de los números. Tuve la fortuna de apoyar el trabajo realizado por la UTL del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, en mi labor como rescatista, como animalista y sobre todo como una persona que ha trabajado por luchar por los derechos de los animales, por trabajar de alguna manera no solo por el rescate, sino también por transformar esas leyes que se requieren para poderles brindar una mejor atención y protección a los animales no humanos. Quisiera preguntarte qué puntos, digamos, importantes tiene esta ley. ¿Cuáles son los puntos que podemos referenciar y que estaban de pronto con ciertos vacíos en la normativa anterior? Bueno,
Esta ley lo que busca es principalmente reformar el Estatuto de Protección y Bienestar Animal, que es una ley pero muy viejita, que es la Ley 84 de 1989. Obviamente durante tantos años han cambiado la concepción que nosotros tenemos sobre los animales, ha cambiado también la normativa y por ende pues esta ley pues reformó bastantes temas que en este Estatuto de Protección y Bienestar Animal se crearon. Cuando se hace la ley 1774 del 2016, en la cual se reforma el Código Civil, el Código Penal, ese fue uno de los pasos más importantes para los proteccionistas porque fue de alguna manera que los animales no humanos fueran considerados ya como seres sintientes. Y al ser ellos considerados como seres sintientes se dio el primer paso para poder penalizar a los maltratadores. Es decir, antes la ley 84 tipificaba el maltrato animal, pues era castigable, pero pues eran con unas multas irrisorias, era algo en lo cual prácticamente tú no podías policivamente hacer nada porque era como entrar a alguien que estaba rompiendo un televisor o este tipo de circunstancias. Cuando se crea la ley 1774, ya en ese momento, cuando se consideran a los animales no humanos como seres sintientes, se crea que ya esto es penalizado y por lo tanto ya hay otra manera para empezar a defendernos. A mí me parece muy importante de esta ley que crea unos aspectos que se requerían, que antes no había claridad, por ejemplo, en cuanto a las rutas de denuncia de maltrato animal. Esta ley ya establece que las entidades gubernamentales deben crear estas rutas de cómo denunciar los casos de maltrato animal. Las personas que conocemos del tema sabemos que cuando se compromete la vida de los animales hay que hacer estas denuncias en la fiscalía. Cuando no se compromete la vida, pero también se está generando el maltrato, se deben realizar en las inspecciones de policía. Sin embargo, pasaba bastante en los territorios, sobre todo en esas zonas más alejadas o en las zonas rurales, digámoslo así, que no se sabía qué entidad era la que debería tomar estas denuncias, que de pronto no se les daba la información correcta a la comunidad y pues terminaban estas denuncias de maltrato animal quedando a un lado y no se tenían en cuenta. Entonces era pues muy difícil poder denunciar estos casos de maltrato que estaban sucediendo y que realmente requerían de una atención muy especial. De igual manera, algo que hay que resaltar bastante de esta ley es que pues empieza también a hablar de las capacitaciones a los entes gubernamentales en los temas de protección y bienestar animal, ¿sí? Que sepan cómo recibir las denuncias, que sepan qué hacer, que sepan cómo poder atender estos diferentes casos que se presentan, porque pues el tema de maltrato animal es un tema bastante grande en Colombia. Desafortunadamente somos un país bastante violento y sobre todo con otros seres y pues esto es algo que se requería desde hacía mucho tiempo que se pudiera trabajar. Otro tema es que se crearon las circunstancias de agravación punitiva, ¿sí? Para mí es muy importante hablar de esto porque en este momento que cuando se crearon estas circunstancias, se empieza también un poco a trabajar en otros ambientes que aunque no se ha podido hacer una lucha de manera directa, se está tratando de abolir, ¿sí? Hablo, por ejemplo, de eventos en los cuales hay peleas de gallos y bueno, otro tipo de circunstancias que en este momento sí las permite la ley. Con esta ley se empieza también a castigar y de una mayor manera se duplican las penas cuando hay menores de edad, cuando hay actos sexuales, cuando los actos de maltrato animal se producen en plazas públicas y otro tipo de circunstancias. Entonces es muy importante hablar que con esta ley se aumentaron esas penas, esas multas que se habían creado en el 2016 y de alguna manera también se permitió que se pudiera dar cárcel para los maltratadores, que también para nosotros ese era un tema muy importante. O sea, ya entramos al tema judicial, o sea, tendrían penas judiciales y de cárcel los maltratadores. También haríamos referencia no solo a los perritos o a las mascotas que tenemos comúnmente en casa, que son perritos y gatos, sino ya el espectro se amplía un poco hacia lo que lo que tú mencionabas, gallos, de pronto animales que utilizan para carga, para
transporte, entre otros. Y quiero preguntarte específicamente, por ejemplo, ustedes que manejan una fundación, que manejan, digamos, el rescate de animales, ¿qué beneficios trae consigo esta ley para estas fundaciones o para estos equipos de rescate animalistas? Bueno, también en esta ley se permite que ya hayan terceros que puedan hacer las denuncias, ¿no? Que eso también es algo muy importante. Ya la mayoría de denuncias creo yo que llegan a los rescatistas, a las fundaciones, a las personas que están trabajando por los temas de bienestar animal y con esta ley se permite efectivamente que las fundaciones puedan servir para hacer esas denuncias y obviamente hacerle todo el seguimiento a los procesos de maltrato animal. En Colombia hay una entidad de la Fiscalía que se llama GELMA, los cuales se encargan específicamente de investigar estos temas. Pero pues es solo una entidad que no es tan grande para todas las necesidades que tiene el país. Sabemos que hay demasiados casos de maltrato en muchos lugares. Entonces, de alguna manera, esa presión con esta ley nosotros como fundaciones la podemos ejercer y la podemos ejercer más tranquilamente, no solo como veedores, sino también como las personas que están haciendo las denuncias, que están haciendo el seguimiento y que están de alguna manera enfrentando esas situaciones tan dolorosas que se presentan de maltrato animal. Los casos también, cabe, por ejemplo, anotar que muchas denuncias llegan es directamente del vecino, ¿no? Mi vecino tiene mal el perro, mi vecino maltrata, mi vecino hace. Entonces ya nosotros como entidades podemos también empezar a poder defender a los animales de una manera en la cual no se compromete la parte pues, de la persona que sí está viviendo de manera directa el maltrato, porque pues desafortunadamente muchas veces la persona que es violenta con los animales también lo es con los humanos. Entonces, esto es un caso, o sea, son casos en los cuales nosotros ya como fundaciones podemos actuar y podemos ayudar a que realmente sea efectiva las denuncias que se realicen en torno a el maltrato animal. ¿A dónde se denuncia? O sea, ¿dónde puede uno denunciar o las personas dónde pueden denunciar? ¿Y hay algún tipo de línea, no sé, correo electrónico o a dónde pueden hacer este tipo de denuncias? Efectivamente, eso que estás mencionando es de lo más valioso que se crea con esta ley. Porque, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando uno está en un municipio, no sé, como el Cocuy en Boyacá, y ve un caso de maltrato animal, es más difícil que ese caso pueda llegar a ser atendido a uno en el municipio de Paipa, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pide o lo que ordena esta ley más bien? Es la creación de esas rutas de maltrato animal. ¿Qué hacer desde los territorios? Porque obviamente tenemos que tener en cuenta que Colombia es un país diverso que tiene mucha población en diferentes condiciones y no podemos pedir que se haga la misma denuncia en Cuará como en Bogotá, ¿no? Y que sea atendida de la misma manera. Entonces, ¿qué nos establece esta ley? Que desde los territorios se creen esas rutas de bienestar animal, esas rutas de denuncia. Si yo estoy en Cubará, ¿qué voy a hacer si veo un caso de maltrato animal? No puedo simplemente decir, estoy muy lejos a la capital, no puedo hacer nada de cruzarme de brazos. No, ¿qué nos exige esta ley? A las entidades gubernamentales que tienen que crear esa ruta para que la persona allá en el territorio sepa qué hacer, que pueden hacer creación de líneas de atención, claro, si pueden hacer esa creación, para que sea de una manera directa, porque obviamente nosotros entendemos que como colombianos tenemos una línea de atención por parte de la policía, es decir, es la primera que uno puede llamar y recurrir a ellos, pero una línea directa, así como se han creado las líneas de denuncia de casos de maltrato de mujer y género, todo ese tipo de circunstancias especiales también se pueden crear hacia los animales, pero pues la idea es que estas sean creadas desde los territorios para que estas puedan ser atendidas con mayor prontitud y sobre todo que ahí se decida o se vea si es necesario escalarla a los entes mayores como la fiscalía o otro tipo de circunstancias, ¿sí? Vuelvo y lo menciono, es importante aclarar que cuando se compromete la vida de los animales no humanos, todas las denuncias se deben hacer directamente en la fiscalía. La fiscalía tiene establecido desde hace muchos años
unas líneas que es a través de Helma. Entonces uno hace la denuncia en Helma, lo puede buscar en internet y ahí puede contar el caso de maltrato. Siempre le piden a uno que uno tenga que llevar fotos, videos, la mayor cantidad de información que tenga de los casos para que con esto se pueda empezar el proceso. Sin embargo, lo valioso de esta ley al crearse estas rutas es que ya yo no voy a quedar desamparado en un municipio en donde yo llego a la inspección de policía y le digo, está sucediendo esto, este caso está pasando, por favor recíbanme la denuncia y me digan, eso no es competencia de nosotros, ¿sí? Sino que ya nosotros vamos a poder coger y decir, la ruta me dice que tengo que ir a la inspección de policía, la inspección de policía ya tiene que pedirme a mí tales cosas para luego aumentar y llegar a la fiscalía o mirar qué se va a hacer, qué proceso se va a realizar con ese caso que se está dando. Bueno, muy amable, muchas gracias de verdad por acompañarnos en este programa. Finalmente, el mensaje puntual para quienes nos ven a través de ¿para qué esta ley? Respecto a la norma y respecto al cuidado de los animales. Bueno, yo quiero invitar a todos los colombianos y colombianas a que leamos muy bien las leyes y que hagamos estas denuncias efectivas. Es claro que las redes nos ha servido un poco para mostrar los casos, para darlos a conocer y obviamente para generar esa atención que requieren estos casos de maltrato para que sean atendidos. Sin embargo, lo más importante no solo son esas denuncias públicas, sino lo principal es que nosotros hagamos el uso real de las leyes, es decir, que la leamos, que sepamos cuáles son los procesos que debemos hacer para denunciar los casos de maltrato animal, a qué instancias debemos acudir y sobre todo cómo podemos nosotros defender a los animales no humanos, porque nosotros somos la voz de ellos. Ellos no tienen quien los defienda, no es real. Tienen un mundo de colombianos que ha sido consciente y que cada vez está cambiando sus actitudes hacia los animales no humanos. Y es por eso que mi invitación principalmente es a que la leamos, a que nos informemos, pero sobre todo de primera mano. No hablemos cosas que de pronto alguien está repitiendo y vamos nosotros y las decimos y de pronto la ley no las tiene. Es muy importante que nosotros seamos bastante claros que el activismo tiene que llegar a las instancias judiciales para que de verdad se proceda al beneficio de los animales no humanos. Los invito a que denunciemos todos los casos de maltrato animal que nosotros veamos. Muchas veces esto nos generaba frustración y dolor porque no veíamos que fueran efectivas las denuncias, pero la ley Ángel y otras leyes están permitiéndonos a nosotros poder defenderlos y sobre todo poder tener justicia ante esos casos tan miserables y tan dolorosos que hemos evidenciado. Y pues lo más importante es también que cambiemos ese trato que tenemos hacia los animales, que consideremos sus necesidades, que dejemos de vender animales, de reproducir, de comprar, de maltratar, de verlos como cosas y entendamos que nosotros como humanidad tenemos que cambiar la concepción que tenemos de la vida para poder seguir subsistiendo. Es muy importante que también reconozcamos que hacemos parte de un medio en el cual hay otras especies que requieren de nuestra protección y cuidado y pues que ya es hora que nosotros como colombianos, como colombianas empecemos a cambiar eso que se ha venido haciendo en contra de otras vidas. Muy amable, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este programa ¿para qué esta ley? Este ruido no deja escuchar, no deja ni siquiera pensar. En Colombia miles de personas sufren día a día de la contaminación auditiva, desde estudiantes en los colegios que no pueden concentrarse, hasta los adultos mayores que ya no pueden ni dormir. Aunque en Colombia el problema estaba cantado a gritos hace mucho tiempo, hacía falta una respuesta seria. Por ello, vamos a tratar de entender esta ley, la ley contra el ruido. Aquí, en ¿Pa' qué esta ley? El ruido no solo molesta, enferma, causa insomnio, estrés, presión alta, rendimiento escolar bajo y hasta problemas cardiovasculares. Sí, así como lo oye, una política pública concreta, clara y con responsabilidades. Bueno, y para conocer más acerca de esta ley, la ley contra el ruido, vamos a hablar con algunos representantes quienes nos despejarán algunas dudas.
Doctor Daniel, bienvenido a Pa' qué esta ley y gracias de verdad por acompañarnos y por tratar de explicarle a la gente de una manera sencilla las leyes que se presentan en beneficio de la comunidad colombiana. Con mucho gusto, Luis Carlos, para mí un placer poder explicar a la gente esta ley tan importante que saqué adelante. Bueno, y básicamente vamos a hablar de la ley contra el ruido, una ley que salió del Congreso de la República y que ya fue aprobada y que es en beneficio de la comunidad colombiana. ¿De qué trata esta ley y cómo fue ese proceso en el Congreso de la República? Luis Carlos, mira, nos dimos cuenta con mi equipo de trabajo de que el ruido es un verdadero problema público en Colombia. ¿Por qué? 70% de las llamadas al 112 de la policía son por ruido. El ruido es uno de los 3 principales factores generadores de problemas de convivencia en todo el territorio nacional, según una encuesta del Ministerio del Interior. Por causa del ruido, hemos visto en la ciudad de Medellín, por ejemplo, desplazamiento, pérdida de valor patrimonial, homicidios, enfermedades físicas y mentales, de modo que era un verdadero problema y las autoridades no estaban teniendo las herramientas necesarias para eso, y mucho menos los ciudadanos. Porque si usted como ciudadano llamaba a la policía, no pasaba nada. Entonces nos dimos la tarea de estudiar la normativa existente, la reorganizamos, la actualizamos, endurecimos las penas, le dimos más herramientas a la policía y a las alcaldías, pero también más obligaciones. Por ejemplo, todas las alcaldías del país van a tener que formular en el próximo año un plan de gestión del ruido para su municipio. Es decir, que van a tener que estudiar el problema en su territorio, identificar cuáles son los 3, 4 o 5 puntos más problemáticos, cuáles son las fuentes de ese ruido y empezar a elaborar estrategias para poder resolver eso. Y muy importante, estos planes van a tener que tener una ruta de atención al ciudadano, para que los ciudadanos no se sigan sintiendo desprotegidos como que no es que nadie me para bolas. Esa fue la idea, la concepción, lo trabajamos no solo nosotros, sino con Ministerio de Ambiente, Alcaldía de Bogotá, Medellín y Cali, y con el tiempo se nos sumaron también, y esto fue muy importante, Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Ya con todo ese equipo fue, digamos, más fácil sacar adelante la ley aquí en los debates del Congreso. Orientada la ley básicamente a que la gente tiene la percepción de que es únicamente al tema de discotecas, al tema de diversión, pero ¿a qué más va enfocado esa ley del ruido? Muy buena la pregunta, Luis, porque a ver, están las discotecas, digamos, establecimientos comerciales nocturnos, bien, pero también está el problema que tenemos mucho y es el vecino ruidoso, si bien sea en una copropiedad o el vecino de alguna parte, el de la esquina también, pero también están, por ejemplo, las industrias que muchas veces no cumplen con la normativa en materia de sonidos, las vibraciones molestas que uno tiene cuando hay un motor al lado, eso también entra a ser controlado. Y muy importante, hay una gran parte del ruido que viene desde los vehículos, principalmente motocicletas cuyos exhaustos son modificados para que suenen más duro. Esto es ilegal. Entonces ya también estamos dando indicaciones y autoridad justamente a los agentes de tránsito y de policía para que también puedan controlar y sancionar a esas personas. Porque no es justo, Luis, que una persona con una motocicleta despierte todo un barrio de 2.000 personas. Bueno, doctor, hay otra preocupación y es el tema económico. O sea, ¿a quién impacta directamente esto? ¿A la nación, a los departamentos o a los municipios? ¿O va encadenado desde arriba para el soporte financiero que implica lo que usted comentaba, la construcción de todo ese proceso o esa trazabilidad que hay para los comparendos o las otras cosas que tengan que ver con eso? Hay unas obligaciones que le caen a la nación, principalmente al Ministerio de Ambiente, que tiene que formular una política pública de calidad acústica, que es como una sombrilla de política pública para todo el país. Le cae también a la Policía Nacional, que en este momento, gracias a unas reuniones que hemos tenido con los altos mandos de la policía, ya empezó unos procesos de capacitación a sus uniformados, que finalmente son ellos los que tienen que ir a enfrentar el tema. Pero hay una parte que le cae también obviamente a los municipios, porque ellos van a tener que no solo formular su plan de gestión, sino destinar el personal necesario para eso, bien sean gestores de convivencia, secretarios de seguridad, secretarios de gobierno, todos van a tener que empezar a prestarle bolas a esto. Hay un tema muy importante y es que históricamente el problema del ruido se había tratado simplemente como un problema ambiental. Entonces esto le caía a la Secretaría de Ambiente cuando la hay, porque muchos municipios no la hay y que siempre sabemos que tiene un presupuesto pírrico. Ahora no es un problema ambiental simplemente, sino un problema de seguridad y convivencia. Por lo tanto, entra a ser parte de las obligaciones de secretarías más importantes presupuestalmente, como secretarías de gobierno y de seguridad. Bueno,
en cuanto a las sanciones, o sea, ¿hay sanciones únicamente de carácter económico, de carácter disciplinario, o también habrán sanciones ya de carácter pecuniario? Las sanciones son principalmente económicas, ¿cierto? Y pueden ir desde 8 hasta 80 salarios mínimos, según el tamaño de la falta y la reincidencia también, porque no es lo mismo un vecino que un día hizo una fiesta en la casa a la discoteca que tiene azotado un barrio durante meses o años. Entonces no es lo mismo. Pero quiero destacar también algo, y es que los municipios en la implementación de esta ley, conscientes del problema, han empezado también acciones que no son sancionatorias, sino que son pedagógicas. Por ejemplo, en Medellín se va a empezar un programa piloto de la alcaldía con 300 establecimientos comerciales nocturnos de acompañamiento. Entonces visitan al establecimiento no con el objetivo de sancionarlo, sino con un ingeniero acústico de decirle: vea, usted tiene que cerrar esta ventana, esta puerta hay que ponerla más gruesa, ¿cierto? Esta puerta tiene que mantenerla cerrada, este parlante no tiene por qué estar dirigido hacia afuera sino hacia adentro, este parlante es demasiado grande, intente con 4 pequeñitos. Entonces no es únicamente sancionatorio, pretendemos sobre todo que haya un trabajo pedagógico, y la ley así lo estipula, porque entendemos que esto es un problema también de índole cultural, ¿cierto? Y es que poco a poco los colombianos nos hagamos conscientes de que nuestra música, nuestro ruido, nuestra fiesta no tiene por qué ser la pesadilla de los demás. Entonces a todo el componente sancionatorio se le suma también un componente pedagógico y de cultura ciudadana. Pues doctor, yo creo que queda clara un poquito, como en esos términos coloquiales que conoce la gente, queda claro cómo va a funcionar y cómo se va a manejar esta ley. ¿A partir de cuándo ya comienza, digamos, en rigor? La ley ya está vigente, ya fue sancionada por el presidente. Hay unos plazos para la elaboración de los documentos que te dije, los planes de gestión, pero las herramientas que le dimos a la policía y la obligación para los municipios de empezar a actuar ya está vigente. Y por eso yo quiero dejar un último mensaje a los ciudadanos. Exíjanle a sus alcaldes, a sus concejales y a sus comandantes de policía que le presten atención a este tema. No dejen que se les hagan los bobos. Solo si los ciudadanos empezamos a exigir acciones por parte de los tomadores de decisiones y los gobernantes, ellos nos van a prestar atención. Entonces, no desfallezcan en esta lucha, únanse con otros vecinos afectados, salgan, manifiéstense, manden cartas, hagan una twitteratón a través de las redes sociales para que sus alcaldes se den cuenta de que es un verdadero problema y no se les hagan los locos. Bueno, aquí empaqué esta ley hoy, la ley del ruido, para que ustedes la entiendan más fácil. Doctor Carvalho, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, un saludo. Quédate con nosotros para seguir entendiendo las normas que cambian vidas en ¿Pa' qué esta ley?